Muchas gracias, nos sentimos evidentemente muy halagados con la presencia en nuestro radio estudio de dos distinguidos ecuatorianos. Y en la línea telefónica nos atiende en el puerto principal el exministro Fausto Ortiz. Aquí en Quito saludamos al respetable también exministro César Robalino y a Jorge Rodríguez, experimentado auditor de todo el andamiaje público-privado de nuestra urbe, cuando fue, o en su condición, de expresidente de la Comisión Anticorrupción. Bienvenido a Jorge Rodríguez, muchas gracias, economista Robalino, gracias al señor economista Fausto Ortiz. Allá. La ley urgente, como decían mis tíos, han legislado con tontera y todo, pero de estos instrumentos requería el país. Pero en una ley tan amplia, tan diversificada, como que pierde interés y enfoque algunos temas que son de urgente decisión de parte de los representantes ciudadanos que tienen que poner ahí su contribución. La Ley de Crecimiento Económico se llama y reúne lo más grave, que es el Código Monetario. Grave en el sentido de que no están considerando, seguramente en términos adecuados, la priorización y el respeto que hay que tener a esta dimensión administrativa. Porque incluye la ley de crecimiento económico, el Código Tributario, acoge a la Ley de Régimen Tributario Interno, modifica la Ley Reformatoria para la Equidad, incluye a la Ley para el Fomento Productivo, al Código de Ordenamiento Territorial, a la descentralización y a las autonomías, a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Código de Planificación y Finanzas, Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, Ley de Fabricación, Importación, Exportación, Comercialización y Tenencia de Armas, y la Ley de las Personas Mayores. Hay otra ley, Ley de Régimen Especial de Galápagos, con tontera y todo, con todo el respeto a los señores que han legislado o han ofrecido su contribución y apoyo a la idea macro del señor presidente Moreno, se les fue la mano. Pero aquí como que dijeron, si no aprovechamos de esta circunstancia para que pase por el Ministerio de la Ley, estamos perdidos, porque a eso le han apostado nítidamente. No sé qué opine usted, economista Robalín, esta ley de 404 artículos de una. Bueno, esa es la sospecha en el campo político, ¿verdad? Porque como usted decía, Gonzalo, reforma 22 leyes y naturalmente hay algunas reformas de leyes que no son tan urgentes, pues, ¿no? Como ley de educación superior o lo que usted decía del Galápagos, etcétera, ¿no? Pero fíjese, el gobierno puso contra la pared a la Asamblea, esa es la verdad, con un proyecto de esa naturaleza. Pero lo que a mí me parece censurable totalmente, que la Asamblea hasta anoche, creo que 7, 8 de la noche, no se ponían de acuerdo en esa comisión para nada, ni para rechazar la ley y devolverla al Ejecutivo, ni para que pase por el Ministerio de la Ley, ni para las reformas ABC. No se ponían de acuerdo en nada. Y eso es censurable de los asambleístas, realmente censurable. Porque y unas alianzas sin consultas
de gente que hasta anteayer eran adversarios. Moros y cristianos. Moros y cristianos. Los intereses, a veces los especialmente las damas, ¿no? A veces los intereses Traviesas políticos, damas. los intereses políticos los unen, ¿no? Parece mentira, pero así es. Entonces lo importante, créame, es que la comisión en un informe para el segundo debate, porque en los próximos días se acaban los 30 días y si no entra Mañana. por el Ministerio de la Ley. Y hay en la ley propuesta, hay una serie de errores en la parte tributaria, en la parte monetaria, que hay que corregir. Pues ahí la comisión recibió a una serie de personas en representación de una serie de grupos profesionales, humanos, etcétera, etcétera, de las cámaras de la producción, a aprobar ciertas necesidades de reformas de ciertas propuestas hechas por el gobierno. Pero sencillamente no hay espacio para nada. Y eso sí es lamentable. El país necesita una serie de reformas económicas. Necesita, es urgente. ¿Que apunten a qué? Que apunten a crear las condiciones para que mañana pueda la economía crecer, pues. Si no crece la economía, no hay empleo. Y tal como van las cosas, fíjese, tal como van las cosas, uno dice, primero, grupos humanos respetables, etcétera, dice no aumento al precio de los combustibles ni el gas, tampoco aumento de impuestos, tampoco no me vote gente del gobierno, porque si no hay más desempleo, etcétera. No a la industria extractiva, no minería, elimine todas las concesiones, no petróleo. Entonces la pregunta es, yo digo, ¿ha perdido la razón la gente en el Ecuador? ¿Ha perdido la sensatez? Sí. ¿Cómo sale Y usted de la crisis? ¿Cómo sale de la crisis? Al régimen monetario quieren archivarlo. Este momento la ley urgente, siendo urgente, está prácticamente a punto de que sea retirada o a punto de dividir a los bloques. Sería lamentable que devuelvan el proyecto de ley o que entre por el Ministerio de la Ley. Eso sería censurable. En otra forma, los grupos políticos en el Congreso tienen que ponerse de acuerdo en reformular ciertas cosas. Dice que quieren archivar todo lo relacionado al régimen monetario. ¿Usted qué opina, economista? No se olvide Robalino? el veto que tiene el presidente. El presidente tiene la facultad de vetar lo que decide la Asamblea Nacional. Por eso también ahí es censurable que el gobierno no controla su propio partido político. Esto sí realmente es censurable. Hay cuatro corrientes en el partido de gobierno. ¿Ah? Hay 4 corrientes en el partido Por eso de le digo, gobierno. entonces mandar un proyecto de ley de la importancia que se tiene en las reformas económicas actuales y que el gobierno no haya ni en su propio partido haberlos convencido de la necesidad de ese texto, eso es censurable del gobierno. Significa que la política, el frente político del gobierno tampoco camina, mi amigo, ¿sí? Lamentablemente. ¿Usted qué opina, señor economista Jorge Rodríguez? Muy buenos días y sea bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días, don César Robalino, mi amigo de toda la vida. Desde que nacimos. No, vos naciste 50 años antes que yo, así es que no sea bandido, no se haga jovencito. ¿Eh? Que yo apenas estoy cumpliendo los 45 años. El tema es que los ecuatorianos de a pie asistimos a dos extremos. Una propuesta planteada por la CONAIE y otra propuesta planteada por grupos económicos apegados al actual gobierno. Porque lo que tenemos en este volumen inmenso de 404 artículos que toca 20 y pico de leyes, hace modificaciones, pues se constituye en una verdadera torre de Babel. Esa torre de Babel con 22 leyes fue enviada a una asamblea que no sabe leer. Muy pocos de ahí, con toda seguridad, habrán leído completamente los 404 artículos. Y no son solamente 404 artículos, sino que tiene una serie de artículos que se refieren a leyes que son cambiadas o que son derogadas en definitiva. Entonces, uno tiene que también referirse a aquellas leyes a las que se refiere, a los artículos que se refiere esto. Entonces, esto significa que uno tiene que meterse en por lo menos 500 artículos de 22 leyes. Entonces, imagínense ustedes los asambleístas que solamente van allá. Y entonces, ¿cuál era la intencionalidad estratégica? Yo creo que es una tontería, una segunda tontería por parte del gobierno.
La primera fue el no haber consensuado con las bases el tema de los combustibles, fundamentalmente. Y el segundo es que manda este amplísimo proyecto de ley que cambia 22 leyes y que se va a convertir en una verdadera dificultad para gente que sabe apenas leer los periódicos y solamente los titulares, porque posiblemente ni siquiera entienden lo que está más adentro. Y me refiero a los asambleístas, no a todos, pero en su gran mayoría. Entonces, el objetivo no es recaudatorio, eminentemente recaudatorio. Yo creo que, antes que nada, es cumplir con aquellos reglamentos internacionales que establece o que moderan el sector financiero, el sector monetario, el sector crediticio en todo el mundo. Evidentemente que hay aquí la obligación de hacer, de cumplir con cierto tipo de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y pensaron exclusivamente en aquellas normas que nos dan a nivel de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Pero se olvidan que América Latina vive momentos absolutamente distintos. Si queremos hacer cambios, hay que comenzar a hacer cambios pensando ya no solamente en que tenemos que responder o al fondo o a los grupos económicos que han manejado toda la economía durante toda la vida. Tenemos que comenzar ya a tener una óptica de tipo social. El pensar es, ¿por qué tuvimos esa lucha del campo contra la ciudad contra la ciudad? ¿Por qué este momento el país que llevaba la bandera del desarrollo en América Latina, hoy se muestra ante el mundo de sus injusticias sociales inmensamente grandes? El caso de Bolivia, el caso de varios países. Es decir, no estamos tocando lo que realmente tenemos que cambiar. Seguimos haciendo el que te exonero el pago del anticipo de impuesto a la renta, te bajo el ICE, pero te quito el crédito tributario, te pongo un aporte a poquitas empresas del 0,25%. Por allí está la cosa. Del 0,25% para decir, le estoy cobrando a los ¿Y ricos. esa arquitectura financiera es totalmente inconveniente? Yo creo que ¿Peligrosa? Yo creo que realmente es falta de visión. Se necesitan cambios económicos para... Falta de visión es falta de conocimiento. No, yo creo que aparte de eso se está legislando para los grupos que hacen las leyes. Los indígenas hicieron su ley, su proyecto, presentaron a la Asamblea. Sí. El Pablo que ya le han mandado. Ya la han sacado de la CONAIE. El tema es cómo así seguimos en las mismas plataformas. Los unos trabajan para los unos y los otros trabajan para sí mismos. Entonces, en estas condiciones, pues yo veo que el país no cambia. La parte que vale la pena consultar en Guayaquil al exministro Fausto Ortiz es si corre riesgo la autonomía del Banco Central o más bien se aseguran sus performances de futuro. Tenga la bondad de hacernos un juicio de valor. ¿Cómo entiende usted a esta macroley? Sí, gracias, Gonzalo. Saludos a usted y en estudio a los panelistas y a la gente que escucha su programa. El tema del Banco Central... Le entero, exministro, que está con nosotros y nos acompaña, como siempre, atinadamente, para privilegio de esta estación de radio, el exministro César Robalino y el respetable expresidente de la Comisión Anticorrupción, don Jorge Rodríguez. Ellos están con nosotros. Adelante, Fausto. Gracias, saludos a Jorge y a César. El Banco Central está buscando autonomía, es una de las recomendaciones que pone el Fondo Monetario Internacional para tratar de devolverle la posibilidad de que no sean asaltados sus fondos, sus reservas internacionales, como ocurrió sobre todo del 2009 en adelante, pero especialmente en el año 2015. La ley creo que se excede un poco en el buscar blindar esa autonomía, devolviéndole otra vez el directorio con plenos poderes, el presidente directorio con plenos poderes, cuando quizás vía ley, restringiendo la posibilidad de que compre instrumentos públicos hubiera sido suficiente, y aparentemente esa es la lectura que está teniendo la Asamblea Nacional al tratar de dejar a un lado toda la reforma monetaria para algún otro momento y no con la ley actual que se está discutiendo en la Asamblea. El Banco Central debe cumplir su rol en una economía dolarizada, quizás hacer informes, quizás opinar sobre la situación que está atravesando Ecuador, las perspectivas económicas,
pero no pensar en tener instrumentos monetarios como fijación de tasas de interés o encajes o alguna otra herramienta monetaria, ¿no? Entonces creo que el Banco Central, bien con reformas de ley, puede trabajar sin necesidad de darle plenos poderes a un directorio, que quizás no es ya el momento de ser un directorio tan fuerte como en otros países, ¿no? ¿A usted qué le parece este lead de comentario importante de el analista Santiago Basabe? Él dice, luego de la estrepitosa derrota sufrida por el gobierno del presidente Moreno como consecuencia de la fallida eliminación de los subsidios a las gasolinas y al diésel, lo que se esperaba desde Carondelet era un ejercicio de autocrítica y enmienda. Tomar correctivos en diferentes campos de la administración, remover ciertos funcionarios, esencialmente reorientar las estrategias para asumir decisiones políticas. Era lo mínimo que la ciudadanía demandaba. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido. Por el contrario, dice Basabe, el gobierno insiste en su visión unidimensional de la política y también de los políticos. De hecho, cuando las heridas por el arrinconamiento al que fueron sometidos los principales funcionarios del gobierno aún están abiertas, el presidente Moreno ha decidido abrirse otro frente de disputa política y social con el envío a la Asamblea Nacional de esta ley de crecimiento económico. Y entonces critica a Basabe y dice, miopía o necedad, usted juzgue. Lo cierto es que, al igual que en el caso del decreto 883, el problema de fondo no está en el contenido de buena parte de la ley, sino en la forma mediante la cual se la presenta al sistema político ecuatoriano. ¿Qué supone usted ha estado ocurriendo, Fausto? Sí, el tema del decreto 883 se hubiera ido acompañado, inclusive yo creo, con las mejores de las compensaciones para que no sufran los precios de transporte ni los sufran los precios de los vehículos que llevan alimentos. Igual hubiera sido causante de la misma reacción ya organizada y orquestada por los grupos sociales, en este caso el movimiento indígena, que estaban listos para actuar si es que subían también la intención de subir el IVA. Es decir, ya había algo orquestado, y el ejemplo más claro del orquestado también lo vemos en el caso chileno, ¿no? 4 centavos de dólar al metro no es suficiente razón para que estalle la población como estalló. Y entonces acá lo mismo, ¿no? Hubiera puesto una política de subsidios bastante bien estructurada, creo que la respuesta hubiera sido igual. El asunto acá es que si el gobierno debe continuar sin la sensibilidad de los problemas que tiene al frente, un gobierno que es débil, que está en la parte final de su mandato, si en verdad el gobierno le conviene ir avanzando en estas reformas tributarias sin mayor consenso, sin mayor discusión, o necesita ir a buscar mecanismos de diálogo para ir discutiendo las reformas. No tanto las tributarias, que es bastante claro que el gobierno requiere tributos, y si los tributos los recarga en la parte alta de la población no va a tener mayor discusión a nivel de bases. Pero sí, por ejemplo, me preocupa la reforma laboral. El gobierno con las completas alcanzó a quitar la reforma laboral del proyecto actual. Creo que en el título del proyecto actual no le quitaron la parte laboral, solamente quitaron los artículos porque estaba pensado que se incorpore en ese mismo combo. Pero la parte laboral debe ser sujeto de una gran discusión, un gran diálogo para tratar de ver cómo hacemos las mejoras y dejamos una ley bastante bien estructurada que modifique un marco legal de hace muchísimo tiempo, ¿no? Es decir, el gobierno está en esa gran discusión, cómo lograr vía diálogo que las reformas legales pasen. Mire que hemos tenido dos meses de diálogo, 2 momentos de diálogo, y no hemos tenido con el gobierno la posibilidad de decir, vamos a dialogar sobre estas políticas, sino más bien hemos dialogado sobre elementos generales y de repente nos sueltan una serie de medidas que no fueron debidamente socializadas. ¿Qué dijo ayer Daniel Mendoza, el señor presidente
de la comisión. Daniel Mendoza, presidente de la Comisión de Régimen Económico, indicó que hay críticas a la parte monetaria. Sin embargo, y también informó el tema de los objetivos de recaudación, informó o puso su punto de vista en el debate que se tiene respecto de la autonomía del Banco Central en los siguientes términos que me parecen deben ser conocidos por la opinión pública y de la siguiente manera. Bueno, la capacidad de colegislador del Ejecutivo pues es de conocimiento público y al pronunciarse la Asamblea Nacional, efectivamente el Ejecutivo podrá presentar su respectivo veto a lo que resuelva la Asamblea. Sin embargo, el tema no está girando en torno mucho a la parte impositiva, a la parte tributaria, sino más bien a la parte monetaria, que es donde se han recibido la mayor cantidad de críticas de diferentes legisladores que promueven un archivo de la parte monetaria. Yo creo que ese es un tema que aún sigue en el debate y, por supuesto, si eso nos permite a nosotros llegar a un consenso entre los legisladores de la mesa, pues podríamos plantear esa vía para garantizar que tenemos un debate en el Pleno de la Asamblea Nacional. En la parte, obviamente, de objetivos de recaudación, como lo mencionaba en la introducción de esta entrevista, por supuesto, el Ejecutivo plantea objetivos claros de recaudación dada la actual situación económica que está atravesando el Ecuador, y creo que en esa línea las medidas han recibido importantes aportes que han perfeccionado el texto del Ejecutivo. Hemos reformado en gran medida, hemos eliminado gran parte también de lo que no estamos de acuerdo y por lo tanto es responsabilidad de la Asamblea Nacional pronunciarse. Yo creo que ha habido un debate amplio alrededor de una verdadera autonomía del Banco Central. En lo personal, yo he sido un defensor de esta buena práctica internacional en sistemas como el nuestro, en donde no tenemos moneda propia, donde abandonamos nuestra moneda y asumimos el dólar como moneda, como sistema monetario. Efectivamente, el Banco Central pierde muchísimas de sus competencias y debe convertirse en ese tercero confiable que le diga la verdad al mundo, que le dé credibilidad, que permita reducir el riesgo país, que garantice una estabilidad fiscal y una estabilidad sistémica. El economista Fernando Mosquera, distinguidos caballeros aquí en el estudio, analizó cuáles son los puntos negativos que maneja el Código Monetario y Financiero tanto en la época correísta, que manejó sería pues no tanto en la época correísta como el que promueve este momento el actual gobierno. Financiero, el señor Correa hizo que 5 ministros sean miembros de esa corte celestial que se llamó Corte de Regulación Monetaria y Financiera. Es decir, eso le permitió al señor Correa sacar más de 6.200 millones del Banco Central y llevarse al Estado para continuar con sus mega obras, con sus megaproyectos, y que le devolvió una parte en papeles que no tienen mucha importancia para el Banco Central. Mientras que ahora vamos a una junta y a un directorio del Banco Central únicamente dirigido y elegido por el señor presidente de la República, sin el control de un ente independiente que es la Superintendencia de Bancos. El Banco Central es un banco del Estado y por lo tanto tiene que tener un control, y quieren diseñar un sistema de autocontrol. ¿Qué opina usted, señor economista Robalino? Yo estoy de acuerdo en la primera parte que dice Fernando, en términos de que el Banco Central se convirtió en una ventanilla de la Presidencia de la República. Y naturalmente con una ley que hicieron aprobar en la Asamblea Nacional hace algún tiempo atrás, comenzaron a recircular la liquidez y tomaron una liquidez que no era del Banco Central ni era del gobierno, como por ejemplo pues la plata de los municipios, los consejos provinciales, hasta la plata de los bancos. Alguna vez Correa se llevó por una semana y luego tuvo que devolverla, ¿verdad? Naturalmente que eso ya hoy por hoy terminado, porque hay reformas en la ley que impiden que el Banco Central facilite recursos financieros para financiar el presupuesto del Estado. Eso está aprobado por una ley y eso es positivo, pero hay que despolitizar al Banco Central del Ecuador. Y uno de los objetivos del proyecto de ley del crecimiento económico en la parte monetaria es la despolitización. Hay una discusión en términos de quién debe nombrar, digamos, el directorio del Banco Central de la Junta de Regulación Monetaria. En mi juicio personal, el proyecto de ley se equivoca en crear 2 directorios. Yo creo que eso es un absurdo.
y yo se lo dije a la Asamblea un día viernes X. ¿Por qué resulta un absurdo? Un solo directorio va a haber. ¿Por qué? Porque sencillamente la política monetaria, no es que no hay política monetaria, mi amigo. Lo que ha desaparecido con la dolarización es de que el Banco Central no puede crear dinero, dólares, como anteriormente creábamos sucre con la imprenta servillete. Eso no se puede. Pero la tasa de interés es un instrumento de política monetaria, que usted sube o baja la tasa de interés dependiendo de una serie de objetivos que tiene el poder público. Segundo, el encaje legal mínimo. También es un instrumento de política monetaria, que usted lo aumenta o lo sube en términos de quitarle o expandir liquidez de los bancos para que expandan el crédito o contraigan el crédito. O sea, esos dos instrumentos en dolarización no han sido utilizados con propósito ABC, sino con otros propósitos. En el caso de Correa bajó la tasa de interés porque la argumentación era que los bancos ganaban demasiado dinero, punto. Pero no era instrumento de política monetaria. Entonces yo creo que eso es una facultad del Banco Central y no de la gerencia general. Eso tiene que ser del directorio, va a decir de la junta correspondiente. Yo digo, pues es una junta de 5 miembros que deben estar facultados para dirigir la política monetaria, crediticia y bancaria del país. Entonces yo digo, en ese sentido, yo creo que es adecuada la ley que se ha propuesto. No estoy de acuerdo en que la Asamblea se ponga, digan, sí, aprobamos todo con estas correcciones, menos la parte monetaria y la dejamos a un lado. Yo no creo que eso sea razonable. Si hay una serie de críticas a la parte monetaria, corríjase eso, ¿sí? Pero lo otro, yo creo que sería un error de la Asamblea Nacional. Entonces, con respecto a quién debe nombrar ese directorio, aquí es donde viene un debate, ¿no? Sí. Algunas personas dicen debe ser la Asamblea Nacional. No se puede politizar, pues. Imagínese discutir la parte 5 técnica, miembros en la Asamblea Nacional con intereses políticos de todo tipo. Intereses políticos. Entonces mañana van a llegar una serie de personas no adecuadas a dirigir la política monetaria. La política monetaria es un asunto eminentemente técnico, que tiene que ir gente competente y experimentada, ¿sí? Entonces yo personalmente creo que debe ser el presidente de la República. Mire, cuando había la Junta Monetaria, cuando estábamos con el Sucre, había una Junta Monetaria. ¿Y quiénes eran miembros de la Junta Monetaria? Varios ministros de Estado y la mayor parte en votos lo tenía el gobierno, en que la Junta presidía un delegado nombrado por el presidente de la República. Y había representantes de la banca, representantes de la agricultura, industria, una cosa así, ¿verdad? En minoría. Sectores productivos. Exacto. Y funcionó bien, pues. No es que no funcionó bien. Y tenía una serie de facultades. Por ejemplo, si tenía usted antes de la fase Correa. Antes de Correa, la fase Correa eran los bancos. Si usted tenía que depreciar, o como se llamaba antes, devaluar el Sucre, por una serie de razones económicas y financieras, eso no lo decidía pues el gerente general del Banco Central, pues. Lo decía la Junta Monetaria, mi amigo, esa facultad, pues. Los bancos. Y por supuesto también la Junta Monetaria en un momento dado, con ciertas circunstancias de tipo económica y política, le decía al presidente... ¿Por qué dice usted que manejaban los bancos? Porque manejaban los bancos desde la época... mayor parte conmigo no manejaron los bancos. No, todos manejaron. Es decir, todo el manejo monetario mientras existía el Sucre y mientras existió el dólar a partir del año 2000 hasta la llegada de Correa, fue manejado por los bancos. Y eso... los grupos económicos. Los bancos. Claro, habían representantes de las cámaras. Digamos, un banco importante era la Filambanco, por ejemplo, de los Isaías. No, es que después de Filambanco incluso. Hablemos desde la época del año 2000 hasta el 2007, que es elegido Correa, la Junta Monetaria fue exactamente igual. En resumen, está mal lo que hicieron los gobiernos anteriores a Correa, y está mal lo que hizo Correa en adueñarse del Banco Central para hacer lo que está diciendo César Robalino. Adueñarse de toda la liquidez, tanto pública como privada, para efectos de llenar las arcas fiscales, hacer obra y aparecer como que es un gobierno de la talla de lo que decían el jaguar latinoamericano. Sí, pero tampoco conviene lo que propone, digo yo no soy el experto, simplemente pregunto, ¿no es conveniente o sí es conveniente lo que sugiere el ministro de la Administración Correa, Diego Borja, de que la idea es que el proyecto en este momento sea archivado? Pero vea, le interrumpo, por Gonzalo, considerarlo inconstitucional? Tenga la bondad de escucharle.
proyecto enviado por el Ejecutivo tiene que ser archivado por la Asamblea. Y por un tema fundamental, que es porque está en contra de la Constitución en varios temas. Si la Constitución no nos gusta, si la Constitución no nos parece, si estamos en contra de la Constitución, lo primero que hay que hacer es reformar la Constitución. En el proyecto de ley se están modificando 22 cuerpos legales con materias legales completamente distintas, desde minería hasta el Código Monetario, por tributarios, por temas educacionales, etcétera. Y el artículo 136 de la Constitución es muy claro en eso. Por otro lado, cuando se habla del tema del Banco Central, se está planteando y estamos discutiendo de cómo conformar el directorio, de cómo hacer la autonomía, cuando el 303 de la Constitución es clarísimo. El 303 de la Constitución dice, la política crediticia, financiera, monetaria es de exclusiva formulación del Ejecutivo y el Banco Central es un instrumento. Entonces yo me pregunto, ¿cómo estamos discutiendo los elementos, que pueden haber algunos positivos en la ley, si es que el elemento básico, que es la reforma como se lo está planteando, está en contra de la Constitución? Creo yo que ahí debería haber sindéresis entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Usted cree que debe ser archivado? En Guayaquil, Fausto Ortiz. Sí, el gobierno está dialogando con la Asamblea y aparentemente el consenso es que la parte que más ruido hace, que es la monetaria, pueda ser analizada con mayor detalle en un momento posterior y tratar de dejar el resto de temas afinados y que puedan ir en una buena dirección. Entonces la idea es que vaya la parte tributaria, que vaya algunas otras reformas, y la parte monetaria, que era un elemento central, inclusive forma parte del acuerdo con el Fondo Monetario, darle más independencia al Banco Central, eso pudiera ser analizado más adelante. Habrá que chequear en la Asamblea, hoy en la noche la comisión va a conocer el informe para que va a ser presentado al Pleno seguramente entre viernes y sábado, para ver si es que cómo queda la discusión, cómo queda el planteamiento. Hay que ver si en la comisión logran los votos para que pase el Pleno o en la comisión va el archivo, ¿no? Aparentemente pasaría al Pleno con esa reforma recortando la parte monetaria, que es la que más ruido ha hecho desde el sector del control, la super de bancos y el sector político. Economista Robalino, el artículo 303, que lo estoy revisando este momento por sugerencia de mi colaborador especial, dice que en la sección sexta de la Carta Política, artículo 303, la formulación de las políticas monetaria, crediticia, cambiaria y financiera es facultad exclusiva de la función ejecutiva y se instrumentará a través del Banco Central. La ley regulará la circulación de la moneda con poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de la política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. El Banco Central es una persona jurídica de derecho público cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. Le prometo, economista, está que... bien, eso dice la Constitución, yo no voy a negar, eso dice, está bien. Sí. Pero la solución para este momento, ¿cuál es? Yo, digamos, mi juicio personal es que no estoy de acuerdo en que se separe la parte monetaria y se apruebe el resto, pues, etcétera. Yo creo que en la parte monetaria, si hay que corregir uno u otro tema, pues yo digo la Asamblea debe corregir después del análisis y el debate que estén haciendo. Pero no aprobar nada de eso, yo no creo conveniente. El tema es que ya no hay tiempo. Créame, enero, febrero comienza la campaña electoral en una otra forma y no habrá condiciones para que la Asamblea comience a coger una serie de temas que son necesarias, como la independencia del Banco Central. Entonces yo digo, corrijas en la parte monetaria lo que haya que corregir según la sugerencia que da una serie de grupos humanos, ¿sí? No importa quiénes sean del propio gobierno, porque usted tiene que en el gobierno hay unas diferencias de opinión X y Z. Usted tiene la señora superintendente de banco, que es una muy buena profesional.
una mujer muy competente, Sí. ha dado ciertas sugerencias, por ejemplo, a X y Z. Es lamentable que estas sugerencias dentro del gobierno se hagan públicas, ¿verdad? Y no hayan sido consensuadas a lo interior del propio gobierno, que es lo ideal. Pero en todo caso, yo digo, Ahí creo que asamblea, hubo una especie de gresca conceptual entre la gerente del Banco Central es que eso no es y la conveniente. señora Pues. superintendente. Es que no es conveniente. Yo me di porque cuenta de eso. Sí, sí, eso no es conveniente porque entonces se refleja que no hay nadie en el Y gobierno el que dirija la presidente se política quedó con la más económica. guapa. No, pero eso es un vacile. Perdona, señor presidente. Bueno, lo que yo vuelvo a repetir, yo insisto, corríjase lo que es necesario en la parte monetaria del proyecto de ley que estamos comentando. Corríjase. No se deje aparte, no es conveniente. Se necesita la independencia del Banco Central, despolitizarlo. Y es la oportunidad para hacerlo con las correcciones necesarias, ¿sí? Ahora, yo le digo lo siguiente también, ¿no? En la parte tributaria hay una serie de errores también que deben ser corregidos, créame. El gobierno dice que si aprueba tal como está va a tener 700 y pico de millones de dólares de ¿cómo se llama?, de recaudación, ¿verdad? Eso es lo que afirma el gobierno a través de una estimación X y Z, ¿no? Y de repente hay otros elementos de la reforma tributaria que están en el proyecto de ley que no hacen estimación porque no saben cómo hacer la estimación del gobierno. Y eso, digamos, es una cosa censurable. Pero yo digo, ahí también la parte tributaria, hay que hacer ciertas correcciones. Por ejemplo, ¿De qué? uno de las varias, le digo que yo recuerdo, ¿no? Uno es cuando se dice que todas las personas naturales que han ganado $100,000 para arriba, se les termina todas las deducciones personales que hay. Como por ejemplo el pago de la vivienda, la cuestión de medicinas, la cuestión de, con un máximo de $12,000 o $13,000, si mal no recuerdo. ¿A quién le golpea esto? Es discriminatorio, pues. Uno dice, es que el que tiene más debe pagar más y el que tiene menos debe pagar menos. Esa filosofía debe transformarse en aumentar la base que tiene que ver con el impuesto progresivo. Eso es lo lógico, eso es lo sensato. No lo otro, pues no, porque es discriminatorio, atenta con los principios generales de tributación. Están pensando en recaudar. Pero entonces hágalo de otra forma, hágalo en forma más consistente. El impuesto progresivo a la renta personal. Hay una tabla que se compone de dos elementos, si mal no recuerdo. La parte proporcional y la parte progresiva. Entonces, tóquese la tabla y auméntese a los que tienen más en la cantidad que está esperando el gobierno. Eso es lo sensato, eso es lo consistente en materia tributaria. Ese es uno de los errores, por ejemplo. Perdón, Jorge Rodríguez. Sí, ¿en qué parte? En esta parte. En esta parte. Evidentemente... El tema es cómo destrabamos este momento. Es difícil porque... La reforma económica. Yo le veo al gobierno que sale como la gallinita ciega. Le ponen una venda en los ojos, sale con un palito. Pero eso es lo censurable del gobierno, pues, Jorge. Porque todo este tema que es tan complicado y es tan árido, porque es árido. El que entienda a toda la gente el tema monetario, el tema financiero, crediticio, fiscal, aduanero. Es pedir pera al olmo. Es completamente diferente, difícil. Entonces, al no haber habido eso, yo creo que es importante este rato el hacer cambios. Necesitamos cambios, porque estamos cambiando básicamente todo el código tributario. Estamos cambiando todo el temas crediticios, financieros. En resumen. ¿Y te está oyendo el régimen monetario, tal vez? Yo digo, hay un problema, es el punto neurálgico de esa disposición, de esa parte de la ley, es la conformación del directorio del Banco Central. ¿Quién nombra según este proyecto? Son 5 miembros, dos permanentes y 3 volantes que son nombrados por el Ejecutivo. Entonces, ¿de qué independencia me hablan, pues? Que el Banco Central va a tener independencia cuando todos los miembros del directorio son parte del propio Ejecutivo. Entonces, ahí viene el primer inconveniente. Y hay que saber, por ejemplo, en los Estados Unidos, yo les pregunto a quienes nos están escuchando, ¿saben ustedes cómo está conformada la Junta Bancaria? Que allá es la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal Norteamericana, que es allá eso. ¿Sabe quiénes nombran? Los bancos. ¿Y sabe quién es el presidente de la Fed? Es
uno de los elegidos por los bancos, puestos a consideración del presidente de la República, y el presidente pide autorización al Congreso Nacional. De allá es completamente distinto. Allá, entonces, no podemos hablar de un banco central similar a lo que tiene los Estados Unidos, pero sí tenemos que hablar de banco central como aquellos países que sí están operando bien con su propia moneda incluso. Hablemos de Colombia y hablemos del Perú, que son los dos únicos países que para el próximo año tendrán crecimiento sobre el 3%. Entonces, ¿por qué ellos con su propia moneda han podido mantener una estabilidad cambiaria? Porque han podido ellos manejar con seriedad esos temas. Y no vemos realmente ejemplos que están al lado nuestro y que nos dan realmente luces para efectos de hacer las cosas bien hechas. Pero no les dejemos que sean los que manipulan a la cosa pública hoy día, que están cerca del gobierno. ¿Cuál es la solución? La solución es en definitiva que tengamos la participación también externa, no solamente del Ejecutivo. Yo digo, la Asamblea... ¿Las cámaras? Tienen que tener su representante, obligatoriamente, pero no adueñarse las cámaras... Como venía ocurriendo con anticipación. Antes de que venga Correa y les quite de nuevo. Así es. Entonces, yo digo, tengamos una paridad, tengamos gente absolutamente... Porque ahí viene el tema es, ¿quiénes van a ir allá? Tiene que ser gente profesional, gente que conozca de política monetaria, porque los economistas no todos saben de política monetaria. Es otra formación. Entre nosotros nos dividimos entre los fiscalistas y los monetaristas. Sí. Y hoy día hay 5 o 6 especialidades adicionales que nos hacen completamente diferentes. No es como meter a un médico del corazón para que arregle un problema de los pies, el que arregla los dedos de los pies. Aquí necesitamos gente especialista y sobre todo que tengan una formación ética, que sean conocidos tanto pública como privadamente como gente que hace honestamente. Lo del economista Rodríguez es sentido común, Fausto Ortiz. Pero solamente sí, claro. Lo siguiente, el proyecto de ley, un minutito, Fausto, hasta donde yo recuerdo, contiene una serie de artículos en cuanto a las condiciones y las características que tienen que tener esas personas que el presidente escogería para que sean miembros del directorio. Entonces, eso coincide con lo que dice Jorge. Ese está en la ley hasta donde yo recuerdo. Sí, así es. ¿Sí? Pero en cambio, mi objeción es que sean 5 nombrados por el presidente de la República. Ya, esa es mi objeción. Esa es tu objeción. Ya. Escuchemos lo que dice Guayaquil a través de Fausto. Sí, el gobierno está cosechando lo que ha sembrado en el tema de la ley. La intención de poner tantos artículos, inclusive la reforma laboral que tenía el plan original de ponerlo también ahí adentro, era, entre otras cosas, porque el plan original aparentemente era poner los 3 puntos del IVA para pasar el IVA del 12 al 15, para tratar de tantos artículos no sean discutidos, que pueda pasar eso por el Ministerio de la Ley, y si le cambiaban, lo mandaban al Ejecutivo y devolvía con el derecho a veto del gobierno para poner esos 3 puntos del IVA. Esa estrategia finalmente no la utilizó el gobierno, porque se dio cuenta que iba a tener alta resistencia en el tema del IVA, pero dejó el mismo cuerpo legal enorme, porque es imposible discutir al interior de la Asamblea en solamente 30 días. Lo que hizo fue excluir la parte laboral y hoy día está teniendo que soportar que pueda ser, se discuta en el Pleno, solamente una parte mutilando el cuerpo original del gobierno, que aparentemente es la ruta que el gobierno puede visualizar de que va a lograr el consenso para sus 700 millones de dólares de ingresos tributarios, que al final del día es lo que el gobierno está interesado, ver cómo incorpora esos 700 millones de dólares para de alguna forma compensar lo que le había ofrecido el Fondo Monetario de tener 1.500 millones de dólares por recaudación tributaria. Al final del día el gobierno está dentro de un plan de ajuste que tiene que darle recursos por el lado impositivo, recursos por el lado de eliminación de subsidios de combustibles, y en el contexto tiene que ver cómo va cumpliendo esta independencia del Banco Central, que aparentemente se le está cayendo en la ley, y que tiene que ver cómo logra consensos para que si es que hay problemas con el nombramiento de los miembros por parte del Ejecutivo, entonces ver que pueda pasar desde el lado de la Asamblea con algún tipo de discusión distinta, aunque el perfil está bastante bien definido en la ley, y tratar del interior de los grupos de
de control puedan entender qué cosas es el control que quiere hacer la super de bancos, es decir, un control a ciertas políticas o un control total para que al final del día el Banco Central, cuando quiera tomar una política, vaya a tener el riesgo que mañana la super de banco dice estoy en desacuerdo, por lo tanto te destituye a ti, gerente del Banco Central, ¿cómo puedo destituir a un funcionario de la banca privada? Es decir, cuál es el entorno y el alcance de ese control que quiere la super de bancos. Esas son las cosas que habrá que irlas discutiendo con algo de calma, con algo de difusión, con gente experta, ¿no? ¿Y con quién cree que se casan entre dividirse o ser retirada este formato los grupos de interesados en la costa ecuatoriana? Bueno, hay un informe ya que está discutiéndose en la comisión. No lo han acompañado oficialmente, pero ha circulado extraoficialmente por ahí, donde ya está caído el tema monetario, y en el lado de ayer fue bastante clara en la foto que aparecían varias bancadas. La petición de algunas bancadas era que el presidente de la República retire, ¿no? Y ahí está perfectamente identificado el Partido Social Cristiano en la línea que fue presentada, la opción de archivarlo para poder discutir de mejor forma. Es decir, es bastante clara la posición frontal social cristiana, ¿no? Nada tiene que ver el tema de la aprobación de la proforma que fue ya calificada ayer. Sí, fíjese, yo le digo, y aquí usted toca un punto, ¿no? El déficit fiscal este año, tal como están las últimas cifras, va a estar cerca de 5.000 millones de dólares. Sí. En la proforma presupuestaria que ha presentado el gobierno también, y que esa comisión está contra la pared ahora con respecto a, ya no hay tiempo para el análisis de la proforma, pero ahí el gobierno programa 3.300, 3.400 millones de déficit, que significará nuevo endeudamiento. Pero ahí a su vez hay subestimaciones de gasto y sobreestimación de ingresos, que si uno corrige esa sobreestimación y esa subestimación, el déficit programado va a estar en 4.500 millones aproximadamente, ¿sí? Entonces, lo que hay que convencerse es que hay que terminar con la crisis fiscal. Hay que terminarla, porque eso es desestabilizador desde el punto de vista macroeconómico. Y es agregar tensiones al sistema monetario. Bueno, el déficit se soluciona, sea porque usted aumente el precio de los combustibles y llegue a un acuerdo. 5.000 millones. Eso es enorme, pues. Aumentando el precio de los combustibles y el precio del gas, que se les quedó olvidado, pensar en la reforma tributaria con las reformas convenientes que se han sugerido en forma pública y sencillamente ir reduciendo el déficit. Porque usted no lo va a reducir tal como están las cosas a cero en un año. Eso sería lo deseable, pero no va a ser posible. Entonces, eso implica que sencillamente las acciones de hoy tiene que usted programar hasta el año 2021, que es pues las elecciones, pero que no habrá alternativa porque hay que hacerlo. Si no, el próximo gobierno va a tener que hacer el trabajo duro. Y luego, desde el punto de vista del crecimiento económico, habrá estancamiento económico y luego crecimiento ¿de qué? Del desempleo abierto, el desempleo informal, etcétera. Eso es lo que se quiere en el Ecuador, eso quieren los dirigentes políticos, eso quieren los grupos humanos, empresariales, sindicales, etcétera. Eso es lo que quieren, que se deteriore mucho más esto. Nadie está interesado en eso. Entonces tenemos que absorber los costos, no hay más remedio. ¿Quiénes tienen que absorber? Para dejar en claro. Todos los grupos humanos, pero buscando un equilibrio para no perjudicar a la gente que está abajo, a los pobres. Hay que combatir la pobreza extrema. ¿Cómo se hace eso, Jorge? Bueno, ahí sí es un cambio de modelo, en resumen. Y de eso hablamos mucho los economistas, pero nunca nos hemos dirigido especialmente en darle el modelo. Y esto no es ni de izquierda ni de derecha, la economía hoy día es práctica. Es práctica. Y en esas condiciones, pues, en este caso César tiene toda la razón. El problema no es solamente para sino para el próximo gobierno. Si hoy día no damos soluciones que sean definitivas, pues básicamente el próximo gobierno ahí explota la olla de presión que ya nos dio un pitazo inicial. Entonces, los cambios en definitiva ¿cuáles cambios de este momento? Yo, por ejemplo, quisiera ver un estudio que me diga ¿qué pasa si es que cancelo las ventas anticipadas de petróleo? Y vendo normalmente como se vendía anteriormente en los concursos. Es decir, yo quisiera ver
cuál es la proyección que hacen los economistas o la gente técnica de Petroecuador, que me digan es para tomar una resolución. Porque posiblemente una solución sería, es decirles a los chinitos, muchas gracias, vamos a vender directamente. Y si tengo $2 adicionales por cada barril de petróleo, yo puedo ya tener un ingreso anual de $1.200 millones mínimo. Si es que digo también es cómo hago para bajar el 30% de la carga presupuestaria en pago de deuda. ¿Cómo hago para disminuir eso? Pues primero es saber ¿cómo cambio la deuda cara por la deuda barata? Y si es que hago esa pregunta, digo, es con quiénes tengo que hacer la renegociación. En vez de pagar el 9,25%, puedo pagar con organismos internacionales al 3%. Vengan, señores del Fondo Monetario, pongámonos de acuerdo en algo que es lógico. No me obliguen a hacer barbaridades, pero si quieren darme plata, pues cubran este hueco. Quiero pagar esto para disminuir esto. Y estoy disminuyendo el déficit fiscal a través justamente de una acción que me permite ahorrar plata. Porque es imposible tener un presupuesto de $32.000 millones, sí, en donde 10.000 millones son para el pago de sueldos y salarios, y en donde 10.000 millones son para el pago de deuda. Entonces, ¿qué me queda para el gasto corriente y para la inversión? No me queda nada. Entonces, en ese absurdo estamos poniendo parchecitos. Le ponemos agua oxigenada a todas las heridas que nos quedó con el mal manejo económico durante de los 10 años. Y en 2 años que básicamente nos hemos olvidado de darle solución a ese cuerpo enfermo. ¿Qué se olfatea en Guayaquil, Fausto? Sí, acá las cifras fiscales, yo no las veo tan negras como lo plantea César. Para mí el tema de fiscal de este año está ¿solucionado o no? No, si sacamos con semejante déficit. Es que si sacamos en la cuenta de importación de derivados, el déficit fiscal este año debe andar bordeando los $3.700 millones, y con la cuenta de derivados 4.000 millones, y para el otro año, haciendo los ajustes correspondientes, más o menos estaremos en 3.600 millones. Es decir, para mí vamos a estar en un nivel de déficit fiscal elevado, pero todavía por debajo de los 5.000 millones en promedio del pasado. Que hay que hacer correctivos en la parte fiscal, por supuesto. Esa es la primera tarea para poder avanzar. No creo que se deba renegociar la deuda si no ha corregido primero el tema del déficit fiscal para poder tener alguna expectativa de decir, te voy a renegociar porque tengo alguna esperanza de que vas a poder mañana no seguir en esta suerte de tomar deuda al 10%. Y entonces, desde Guayaquil, la gente acá lo que te dice es, oiga, no solamente nos recarguen el lado impositivo, queremos ver también algún tipo de acción del gobierno. Mire que el gobierno había dicho que con el Fondo Monetario han acordado que este año iba a bajar 500 millones en la nómina y apenas ha bajado 100 millones. En la proforma presupuestaria del 2020 le dice que la nómina va a bajar 450 millones, pero están contando los 100 millones de recorte de este año, por lo tanto la nómina en el año 2020 es un recorte de 355, cuando el compromiso acumulado con el Fondo Monetario y planteamiento del gobierno del fondo era un recorte de más de 800 millones, es decir, el gobierno está demostrando que no encuentra la ruta para poder recortar el gasto fiscal en el tema de nómina, que es complicado, por supuesto que es complicado. ¿Que ha hecho un esfuerzo interesante el gobierno? Sí, ha logrado revertir la tendencia, al menos aplanar la tendencia ascendente para tratar de irla reduciendo, pero creo que puede hacerse y debe hacerse algo más. Y en el campo petrolero es sorprendente cómo con un precio de petróleo hoy día en promedio de $56, el ingreso petrolero al fisco sea realmente bajo, a pesar de que han caído el subsidio de los combustibles de los 4.200 millones que estaban presupuestados en este año, ha bajado a 2.500 y no ha mejorado el ingreso petrolero. Es decir, hay algo que hay que hacer en el tema petrolero que puede generar recursos para poder achicar también el déficit. Pero esas opciones desde el lado fiscal, que no sea solamente vía impuestos, que es la fácil, es lo que estamos esperando acá también el sector empresarial de la costa. Cecitar, ¿cuál es el sector cameral, especialmente esa instancia de las damas que están interviniendo, que puedan permitir destrabar sin que funcione ningún tipo de interés? ¿Ellas representan algún interés este momento? Bueno, son damas profesionales muy competentes, muy capaces. No sé si son las asambleístas a las que me refiero.
Bueno, la señora Cabezas, por ejemplo, fue presidente de la Asamblea Nacional, es miembro de Alianza País y eso significa que tiene el ligamen ideológico con el presidente de la señora República. Andrade. Luego usted tiene Vilma Andrade, que es de la izquierda democrática. Yo, después de haberla escuchado, no la entiendo. No la entiendo y no la entiendo. No, esa es la verdad, no la entiendo. Con todo el respeto a Vilma, pero que le mande una carta. Explicando. Entonces, fíjese, no. Yo lo que digo, y esto me permite lo que dice Fausto, lo siguiente. El petróleo es una de las variables, de los factores que el gobierno debería utilizar, pero el presidente tiene que autorizar al nuevo ministro de Petróleo a aumentar la producción a 700.000 barriles, que eso es posible. Hoy se está produciendo 550.000 barriles aproximadamente, ¿sí? El presidente alguna vez dijo, en esta zona del Yasuní se puede perforar y explotar y producir petróleo. Yo no lo voy a hacer ni lo voy a autorizar, que lo haga el próximo gobierno. Yo creo que el presidente va a tener que deshacerse de esa afirmación y dar la orden. ¿Por qué? Porque hay un espacio aquí. ¿Para qué? Para crear o atraer más dólares a la economía y también para el fisco. Imagínense lo que significa 700.000 barriles diarios más. Son 150.000 barriles más hoy. Y Carlitos, ¿por qué cree que sea Milana? Por 365 días. Ponga a ver el volumen de producción y de exportación adicional. A $55 barril le puede dar 3.000 millones de dólares anuales. No entran en un mes ni en 2 meses futuros. Pero en la medida que usted empuja eso, sencillamente cambian las condiciones financieras del Ecuador y la gente va a decir afuera, ahora sí Ecuador va a tener más plata para pagarme la deuda y las tasas de interés van a tener que ir hacia abajo, ¿sí? Para el nuevo endeudamiento. Ahí usted tiene un tema, petróleo. No me gustaría que la economía ecuatoriana dependa más de petróleo, pero cuando usted comienza a ver cuáles son los factores para mañana crecer la economía, darle más actividad, ¿dónde está mi amigo? Usted pegó en el centro. Me gusta la idea. ¿Sí? ¿Y por qué se amilanó Carlos Pérez? Bueno, yo lo que digo ahí es lo siguiente, vea, ahí lamentablemente no se puso de acuerdo el señor Pérez con el señor ministro de Finanzas. El ministro de Finanzas, yo sé que tiene problemas, está en su escritorio diciendo de dónde saco plata, etcétera. Yo entiendo el problema que debe tener el ministro de Finanzas actual, ¿no? Pero a su vez también tiene que entender Finanzas de que quien produce buena parte del dinero que va al presupuesto del Estado es petróleo. Por lo tanto, tengo que asignarle un poco más de recursos para que aumente la producción y beneficiarme yo en el presupuesto del Estado. Pero ahí es donde ha habido, no digo un conflicto, sino puntos de vista diferentes. Y ahí el presidente no ha decidido, porque cuando dos ministros no se ponen de acuerdo, el presidente la llama a los dos y dice, esta es la orden y siguen esta línea, punto. Si no, se van a su casa los dos. Eso es lo que hay que hacer como presidente. Solo le manda al uno. Muchas gracias, caballeros. El señor Pérez, que acaba de dejar el ministerio, es un hombre competente, es un buen profesional. Para mí es lamentable. Hombre honesto. Lamentable, también, sí, por supuesto. Es lamentable que se haya ido. Créame, yo de presidente hubiese dicho, quédate. Ya voy a dar órdenes al ministro de Finanzas para que te asigne más recursos para que aumente la producción. Y el ministro de Finanzas tiene que saber dónde saca la plata. Ese es el problema del equipo de finanzas. Eso hubiese hecho yo como presidente con Carlos Pérez. Quédese, mi amigo, no se me vaya. ¿Era un sello de honestidad? Sí. ¿Un buen técnico? ¿Qué opina Jorge? Bueno, yo creo que realmente entró ya con un buen nombre. Y mantuvo ese buen nombre que es bastante complicado en un ministerio tan delicado como es. Claro. Pero a la larga también problemas de salud, problemas familiares, problemas administrativos como los que plantea aquí César, pues básicamente hacen que tengamos posiblemente un nuevo ministro de iguales características en cuanto a su don de gentes, a su ética, pero no con el conocimiento que tenía por tener su larga experiencia en el sector petrolero. El que viene Augusto Briones, pues yo creo que es uno de los buenos funcionarios que tiene el actual gobierno. Pana del señor presidente. Pero lo importante aquí sí es... Pana del señor presidente. Pana del señor presidente. Pero lo importante de esto es
¿Cuándo comienzan a pensar en nuevas acciones para efectos de darle un poco de robustez al Estado? ¿Cuándo nuevamente le reinstitucionalizamos al Estado? ¿Cuándo hacemos como lo que está planteando el César este ratito? A ver, me reúno con todo el asunto de petróleo, con todos los asesores. Quiero hacer un incremento de 550 a 700 millones de producción de petróleo. Y eso no es solamente cuándo vamos a producir, porque mucha gente va a decir, pero hasta que produzcamos no me voy a demorar 2 o 3 años. Sí, pero todo el proceso en sí mismo ya de concurso y todas las cuestiones abre las puertas a nivel internacional. Y la gente comienza a tener confianza en el país. Y lo que necesitamos es la confianza en un gobierno que sí quiere hacer las cosas, un gobierno que tiene ideas y que no solamente está en el puesto para cumplir un requisito de los 4 años de gobierno. Ese es el grave problema del país. Continuaremos buscando la verdad. Con toda la fidelidad. Con toda la fidelidad.